Hoy esta mañana quiero hablarles de Dios como Padre. Y pocas veces hablo yo de Dios como Padre, casi siempre hablo de la otra cara de Dios, del Dios que disciplina, del Dios que corrige, porque sabes que eso nos trae a nosotros madurez. Y acabamos nosotros de decir que nos gustan los hijos maduros. Por eso es que yo siempre hablo del Dios que le gusta corregir, que le gusta dirigir, que le gusta disciplinar. Y ese casi siempre es el tono con el cual yo predico. Pocas veces hablo de un Dios del que les voy a hablar en esta ocasión. Pero antes de eso, quiero decirles que cuando yo estaba joven, en la semana nos estuvimos acordando que cuando yo estaba joven, fíjese que me compré un litro de nieve, y recordamos mi esposa y mis hijos, que me compré un litro de nieve y pues es mucha nieve, pues. Entonces yo estaba imaginándome que pues iba a comer una poquita de nieve y luego yo me imaginaba dónde le iba a esconder en el refrigerador para que mi hermano no se la comiera. Entonces dije, ¿cómo le hago? No, ya estoy comiendo nieve. ¿Y cómo le hago para esconder y que no sé? Pues con el refrigerador vacío, hermano, parecía que lo iban a pintar. Entonces dije, ¿cómo lo escondo? Pues no, cuando está lleno de pescado y de camarón y todo el congelador, pues como quiera lo esconde, ¿no? Pero cuando anda el refrigerador, lo único que tiene cubito de hielo, pues ¿cómo escondes un litro de nieve? Entonces estaba yo piense y dándole vuelta a mi mente. Cuando menos pensé, la nieve ya me la había acabado el litro. Entonces ya no tenía el problema de tenerlo que esconder, porque ya me lo había acabado. Entonces me pasó en una ocasión que también dejamos a Naomi con un galón. Ese no era un litro, ese era un galón. Dejamos a Naomi con un galón de nieve y no recuerdo si era la Gavita quien te acompañaba, Naomi, o era la Damaris. Era la Damaris, una prima de Naomi. Y cuando llegamos a la casa se habían acabado el galón de nieve. Entonces les pegó un curserón. De miedo el curserón que les pegó porque se acabaron toda la nieve. Y pastor, ¿y qué tiene que ver la nieve con lo que vamos a hablar de Dios? Miren, cuando nosotros comemos demasiada nieve, estamos hablando de nuestra poca madurez o de nuestra mucha inmadurez. Porque yo creo que tú y yo, cuando ya estamos maduros, pienso yo que después de comer alimento salado, un poco de nieve te endulza toda la lengua, te endulza todo el paladar y tienes suficiente con una bola de un tamaño normal, pues dices, ya quedé satisfecho. Inclusive hay gente que dice, no me la pude acabar, me empalagué. ¿Verdad, Jorge? Jorge nomás le cabe media bola. Pero cuando ya estamos maduros así es, pero cuando somos inmaduros queremos más y queremos más. Y queremos más. Y yo he visto que nosotros, como hijos de Dios, dile que está a tu lado ahí, Dios es tu Padre. Y cuando nosotros amamos como padres, casi siempre queremos vivir de la gracia de Dios. Y yo quiero comparar hoy la gracia con la nieve. Entonces, el exceso de nieve o el exceso de gracia de parte de Dios realmente hace que nosotros como hijos nos comportemos como inmaduros. Por eso es que ustedes van a tener siempre un pastor que les gusta más hablar de cosas que tienen que ver con la directriz de un hombre, de una mujer, la madurez, la honra de la gente, porque me gusta dar comida salada. Pero no quiere decir que la comida dulce no sirva. Lo que pasa es que el exceso de comida dulce nunca va a hacer a la gente madura. Entonces, cuando nosotros estamos orgullosos de nuestros hijos, regularmente es cuando formamos hijos que saben agarrar la Magitel y lavar los trastes, que saben agarrar la escoba y trapear, barrer, trabajar, aportar para la casa, y logramos que nuestros hijos sean maduros. Pero cuando nuestros hijos solamente les damos de todo lo que nos piden, los hijos llegan a los 15, llegan a los 20, llegan a los 30, llegan a los 40 y siguen queriendo estar dentro de la casa porque nunca maduran. ¿Por qué? Por el exceso de gracia de la madre o el exceso de gracia del padre. Entonces parece ser que a enseñarles a trabajar, enseñarles a tener responsabilidad, enseñarles a tener cargos dentro de la casa, pareciera que tú eres malo, pero realmente los estás haciendo madurar.
Entonces tú les tienes que perdonar cosas porque les tienes que perdonar cosas. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista de Dios como Padre. Amén. Dios como formador. Entonces, Dios como Padre y Dios como formador, el cual nosotros tenemos, pues tenemos que entender que Él nos ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ama, así como eres. Porque también nosotros como padres amamos a nuestros hijos tal y como son. O sea, yo todavía tengo que sanar mi herida porque Naomi se comió todo el galón de nieve, ¿no? Pero nosotros amamos a nuestros hijos aunque se equivoquen, ¿sí o no? Porque somos padres, pues. Entonces, el amor de padre es muy diferente a el amor de novios, al amor que le tienes a un deporte, al amor que le tienes a una profesión. El amor de padre es incomparable con respecto a los otros amores que tú puedes tener. Tú puedes amar mucho un carro, puedes amar mucho muchas cosas, pero de todas puedes deshacerte, menos de tus hijos. Entonces, yo quisiera que vaya usted conmigo, por favor, a Hebreos. Y quiero basarme en este pasaje. Y es un pasaje muy bonito, me encanta a mí. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer el 15, por favor. Y dice así: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Repito, porque nosotros, tú y yo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y a veces creemos nosotros que el sumo sacerdote, que es Jesucristo, no tiene capacidad de compadecerse de mí. Y luego creo que Él siempre me está juzgando y creo que Él siempre me está maltratando y creo que Él siempre me está apuntando con el dedo y pienso que el Dios al cual sirvo siempre tiene la espada desenvainada para atravesarme de lado a lado como una brocheta. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se apiada ¿de qué? De nuestras debilidades. Sin embargo, tenemos un acusador que creemos que nuestras debilidades nos están matando y nos están llevando al infierno. ¿Están aquí conmigo o no? ¿O nomás me pasa a mí? ¿Verdad que siempre nos sucede que hacemos algo malo y creemos que nos alejamos de Dios cuando hacemos algo malo? Y luego creemos que hacemos algo bueno y nos acercamos a Dios. Pero la palabra del Señor es clara y dice que en ella no hay ni sombra de variación. Entonces tenemos a un papá aquí diciéndote que Él te ama con todas tus debilidades. Que Él tiene misericordia, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y quiero que usted vea que dice de nuestras debilidades, porque es precisamente nuestras debilidades quienes en ocasiones en nuestra mente nos condenan. Son nuestras debilidades lo que luego nos quieren condenar. Cada uno tiene debilidades según su concupiscencia, gracias, según su tendencia, según sus ganas de pecar, según sus gustos por el pecado. Así que unos tienen una tendencia a pecar por este lado y otros tienen una tendencia a pecar por otra parte, pero todos tenemos diferentes maneras y gustos por el pecado. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, la palabra del Señor es clara y dice que el sumo sacerdote, el cual es Jesucristo, tiene compasión por nosotros con respecto a nuestras debilidades. Entonces lo leo por completo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea que Jesucristo fue tentado en todo según como también nosotros hemos sido tentados. Él fue tentado según nuestra semejanza. O sea, igualito que como tú has sido tentado, Jesús también fue tentado. Solamente que Él fue sin pecado porque Él sí decidió servir al Padre y renunciar a sus gustos pecaminosos para servir a Dios y servirte a ti. Porque sirviéndote a ti sirve a Dios. Entonces Él tuvo una responsabilidad muy grande con respecto a tu persona y con respecto al ministerio por el cual Él fue llamado. Pero fue tentado. No pecó, no cayó, pero por cuanto fue tentado en eso, te entiende. ¿Cuántos son mamá o papá aquí? ¿Han notado que a veces sus hijos pasan por una debilidad que tú ya pasaste y en lugar de juzgarlo, lo entiendes? ¿Verdad?
Y dices, es que yo también pequé allí. Es que por donde él está pasando, yo ya pasé. Yo ya la regué ahí donde él la regó. Y luego llega alguien y quiere de repente acusar a tu hijo por alguna razón. Y tú dices, es que yo lo entiendo, porque yo pasé por ahí. Por eso es que Jesús también te entiende. Por eso es que tenemos a un sumo sacerdote que te entiende. Dice que puede compadecerse de tus debilidades, porque fue tentado según tu semejanza también. Según como te fuiste tentado tú, Jesús también fue tentado. Entonces yo quiero decirte esta mañana que a Dios no lo toman por sorpresa tus debilidades. No vayas a pensar que Dios no conoce que estás pecando. No vayas a pensar que Dios no conoce cuáles son tus debilidades. A Dios no le sorprendes con tus cosas débiles en lo que es tu persona. Así que Dios mismo experimentó debilidades en su cuerpo, en su humanidad. Por ello es que Él puede entenderte, porque Él también las experimentó, porque Él también fue cuerpo, fue hombre y fue Dios. Dios fue hecho hombre. Entonces cuando tú sufres algo, lo sufres en tu cuerpo, no en tu espíritu. El cuerpo es el que tiene las debilidades. Entonces, Él sabe perfectamente bien qué es lo que tú sientes, porque Él también lo sintió. Él sabe bien cuáles son las sensaciones que tú experimentas y que a ti te gustan cuando disfrutas de algo que Él reprueba. Él sabe lo que estás sintiendo. Entonces, ¿por qué? Porque Él también fue tentado en lo mismo. Entonces yo como padre, cuando veo que mi hijo está batallando con algo que yo ya batallé, lejos de juzgarlo, lo entiendo. Porque yo batallé. Entonces estamos hablando de un Dios Padre. Así que no tratemos a Jesús como un Dios que no entiende. Porque la palabra dice que Él fue tentado en todo. Y en todo es todo. Pero Él tuvo un respeto mayor por su Padre. Él tuvo una devoción al llamado y al amor que le tuvo siempre a la humanidad. Eran más grandes que su deseo de pecar, el amor que tenía por ti. Porque tenía un compromiso con Dios como el que tú y yo tenemos. Así que Él sometió su cuerpo, mis amados, demostrándonos que sí se puede. Cuando se ama lo suficiente a Dios, se puede dejar de pecar. Así lo hizo Él. Porque aunque tenía deseos, también tenía un deseo más fuerte de quedar bien con Dios. Entonces eso le impedía que las sensaciones que su cuerpo quería experimentar, las sometió para que su espíritu se pusiera por encima del cuerpo. Y eso fue por amor a ti. ¿Por qué? Porque tú y yo experimentamos un montón de sensaciones que nos gusta sentir. Es más, somos amantes de nosotros mismos. Nos encanta sentir una buena comida en nuestro paladar. Nos encanta sentir una buena ropa en nuestro cuerpo. Nos encanta manejar un buen carro. Nos encanta hacer un montón de cosas y hacemos todo lo que se pueda por satisfacer nuestra propia necesidad. Lo que podamos oler, lo que podamos ver, lo que podamos sentir. Y inclusive a veces nos endeudamos para poder comprar algo que ni podíamos comprar, pero pedimos un préstamo, pero para tener la sensación de que tengo lo que quiero tener. Pues Dios se limitó de todas esas sensaciones por amor a ti. Entonces el precio fue alto para que tú fueses salvo. El precio fue muy alto para que ahora tú te sientas culpable de algo que Dios te comprende y Dios te entiende. Amén. Entonces ese precio alto lo tomó Él en su cuerpo, Él lo hizo, se mantuvo firme por amor a ti y no le quedó mal al Padre porque tú estabas en su mente. El precio altísimo. Que las sensaciones corporales Dios no las pudo sentir, Jesús no las pudo sentir porque prefirió obedecer al Padre que obedecer al cuerpo. Porque tú estabas en su mente, nosotros no podíamos pagar eso. Así que no piense que Dios te ama solo cuando estás limpio, mi amado. Quiero dejar bien claro esto para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. No vayas a pensar tú que Dios te ama solamente cuando estás limpio, o que Dios te ama solamente cuando traes zapatitos nuevos, o que Dios te ama solamente cuando te acabas de pintar las canas, ¿no? O que Dios te ama cuando acabas de tener misericordia de un desamparado. No, no es así. Dios te ama siempre. Y hay gente que cree que justo allí, cuando tuvo misericordia de un desamparado, está más cerca de Dios. De repente nos sentimos así. Es que ya hice la buena obra del día.
y me siento ya con alitas. Pero también hay gente que cree, mis amados, que cuando está sucio, que vayan lavando del trabajo, piensa que Dios no lo ama tanto porque viene sucio. Hay gente que cree que porque tiene unos zapatos rotos o porque no tiene una ropa adecuada para venir a la iglesia, piensa que Dios no le ama tanto. O de repente sientes que Dios se alejó de ti porque tuviste un momento de ira, de enojo y manifestaste en ocasiones hasta malas palabras porque le diste rienda suelta a tu lengua en un enojo y piensas que Dios se alejó de ti porque tuviste también un pensamiento inapropiado, porque piensas que Dios no puede amarte tanto cuando has tenido deseos incontrolables que tienen que ver más bien con la carne, pero Dios te ama. No es así, mi amado. No vayas a creer. Quiero que ubiques tu mente esta mañana en cómo es que Dios te ama, porque ciertamente Él te hizo, es creador, pero antes de ser creador es tu Padre. Y los padres tenemos esa tendencia a justificar las debilidades que su hijo padece. Usted puede notar que cuando viene una persona con usted acusando a su hijo de algo que hizo mal, nótelo usted, si no es así, de inmediato, de forma automática, usted justifica a su hijo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, pero fíjate que el chamaco tuyo hizo esto. Tú por naturaleza buscas así en décimas de segundos, tienes cómo justificar la acción de tu hijo. Rápido, es inmediato. Nosotros así somos, por tendencia natural, eso es lo que hacemos. Aunque el testigo que viene en contra de tu hijo traiga la evidencia del mal comportamiento, pero tú cubres a tu hijo en automático. Y no quieres que nadie venga a decirte cosas malas de tu hijo. Reconoces la falta porque el testigo trae ahí la evidencia de tu hijo, pues tú reconoces que lo hizo, pero justifica su acción. ¿Por qué? Porque te compadeces de su debilidad. Y si hay un precio que pagar por lo que hizo tu hijo, lo pagas, agarras la cartera y pagas. Pero no te van a maltratar a tu hijo en tus narices. ¿Sí o no? Estamos hablando desde el punto de vista de padre, desde el punto de vista de madre, desde el punto de vista de que soy hijo de Dios y tengo un padre. Usted no está en el desamparo, usted tiene un padre. Usted es hijo de Dios y tiene un papá que se compadece de tus debilidades. Así que lo que tú haces cuando alguien viene y trae una acusación seria con respecto a tu hijo, lo que intentas tú es abrir tus brazos más fuertes que puedas de misericordia hasta poder abrazarlo, hasta poder cobijar a tu hijo en su seno y que tú pienses, que él piense, perdón, que está guardado por ti y por tus brazos. Que pase lo que pase, tú lo vas a defender, porque tú lo que quieres es justificarlo. Lo cubres y lo tomas con tu amor y entonces no va a venir un extraño a tu casa, dices, a tratar de hablarme mal de mi hijo. Y aunque sepa que tu hijo hizo mal, pero tú te pones una postura de que no va a venir a mi casa a hablarme mal de mi hijo o de mi hija, nomás porque sí. Que se vaya de aquí, no quiero ver. Y trae la evidencia de la mala actitud de tu hijo, pero tú ya no quieres verlo. Es más, lo que sucede, aunque la persona tenga razón, es que te lo echas de enemigo, aunque tenía razón. Es verdad que tu hijo hizo lo malo, pero por cuanto él vino a decirte lo malo que hizo tu hijo, te vuelve su enemigo. Eso es de inmediato. Y luego tú dices, es que yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija, yo sé lo que es capaz. Y no lo van a condenar. Así nos ponemos a veces nosotros de indignos cuando alguien viene a hablarnos mal de tu hijo. Fíjate que Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado al fuego. ¡Pum! Se acabó. Hay un acusador de los hermanos, pero ¿sabes qué? Cuando ese acusador llega delante de Dios, lo único que puede lograr Dios
con Dios es que lo corra de su presencia. Dijo, ¿sabes qué? El acusador de los hermanos, el que los acusaba de día y de noche, ha sido arrojado al lago de fuego. Se acabó la conversación. ¿Sabes qué? Ponle de aquí en la casa. Tú y yo no tenemos nada que hablar. La conversación es terminada. Entonces el acusador ya no tiene parte ni suerte en esa conversación. Porque el Padre sabe que tienes debilidades, pero también sabe que menosprecias tu vida hasta la muerte. La palabra del Señor nos enseña eso. Nosotros tenemos misericordia y tenemos gracia de parte de Dios porque hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte. No vaya a creer que nomás los apóstoles menospreciaron su vida hasta la muerte. A ellos literalmente los mataron. Pero que nosotros menospreciemos nuestra vida hasta la muerte significa que nosotros menospreciamos la manera de vivir del mundo hasta el fin de nuestros días, con nuestras debilidades. O sea que permanecemos firmes en el amor y en la palabra de Dios. Que no nos cuarteamos cuando viene un ofrecimiento con respecto al mal porque sabemos en quién hemos creído. Estamos conviccionados de que no hay otro lugar mejor que estar con Dios. Tenemos debilidades, tenemos malos pensamientos, tenemos iras, tenemos corajes en ocasiones desenfrenados, pero no nos quitan el lugar de ser hijo de Dios. Soy una persona que tiene debilidades múltiples, pero sigo siendo el hijo de Dios. No me interesa formar parte de las estadísticas del mundo. No me interesa formar parte de aquellos que dijeron ahorita estamos en la casa de Dios y mañana no. No me interesa a mí formar parte de la gente que volteó hacia atrás habiendo alguna vez tomado el arado, sino que menospreciamos nuestra vida, menospreciamos nuestros gustos, menospreciamos al mundo por decir amo al Señor hasta la muerte con toda mi debilidad, y Dios lo sabe. Dios sabe que tú vas a seguir pecando y ese amor que tú le tienes a Dios hace que tú alcances su gracia y su favor. Porque esas debilidades y esos pecados que tú tienes los tienes en el cuerpo, pero no en el espíritu. Estamos aquí. Entonces Dios entiende y nosotros también entendemos que no hay un amor más eterno que el de Dios. Que allí hay esperanza. Al Señor le dijeron, solamente tú ofreces palabras de vida eterna. Le dijeron unos pescadores. Así como somos nosotros también. Porque Dios invirtió hasta la sangre en ti. Por eso es que vale la pena servir a Dios, mis amados. Porque Él es el único que ha invertido en ti hasta la sangre. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Amados, si nosotros siendo malos sabemos hacer cosas buenas, sabemos extender misericordia con nuestros hijos que se equivocan, lo primero que haces con un hijo que se equivoca y viene y te pide perdón es abrazarlo. Y si tú, siendo la mujer y el hombre que eres, porque solamente tú sabes tus alcances y tus capacidades, con toda tu maldad exponencial en ti, aun cuando viene un hijo, tienes misericordia. Eres capaz de hacerle mal a alguien, eres capaz de golpear a alguien. Has tenido deseos inclusive de que alguien no sea hasta que se muera, porque te robó, porque te chocó, porque eres capaz de hacer lo que sea en contra de alguien. Pero acerca de tu hijo, con todos los deseos malos que tú tienes, si viene tu hijo, extiendes gracia y misericordia. Y si ustedes, teniendo esos deseos pecaminosos, teniendo deseos malos, teniendo dentro de su interior semejante concupiscencia, cuando viene uno de sus hijos, sabe darle buenas dádivas, con mayor razón yo, dice el Señor. Así que no tengas temor de acercarte delante de Dios con todos tus pecados y con todas tus debilidades, porque tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti y de tu debilidad. Amén. Así que acerquémonos pues, dice
Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. No te dice la palabra del Señor que te alejes, te dice que te acerques. Te vuelvo a repetir, no vayas a creer que tus múltiples malas obras te van a alejar de Dios. Ni tampoco vayas a creer que tus múltiples buenas obras te acercan a Dios. Porque el amor de Dios sigue intacto si tú eres malo o eres bueno. Porque Dios es Padre. Entonces, yo conozco padres que aman mucho a sus hijos y traen puras malas calificaciones. Y el amor de Dios sigue, el amor del Padre sigue intacto para con su hijo. Y se compadece. Es que no entiende, es que no comprende. Lo voy a llevar con una maestra especial. Voy a ver, porque no entiende. Y si el chamaco hace muy buenas obras y tiene muy buenas calificaciones, el amor del Padre ahí está intacto. Sea malo para la escuela o sea bueno para la escuela, el amor del Padre no se mueve. ¿Por qué nosotros nos hemos dado la tarea de creer que el amor de Dios se mueve si tú haces cosas buenas o cosas malas? El amor de Dios no se mueve. El amor de Dios está ahí siempre. Dice la Escritura, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. De modo que usted es salvo no porque ha hecho cosas buenas, usted es salvo porque es don de Dios. De modo que tus obras no te hacen salvo y tus no obras tampoco. No te alejan más de Dios. Eres salvo por la gracia de Dios. Claro que el ser salvo con la gracia de Dios manifiesta mis obras en agradecimiento. Pero no son mis obras las que me acercan, sino me acerco con obras en agradecimiento de que Él me salvó, porque Él me salvó primero. Mis obras no me pueden salvar. Me salvó su sangre preciosa. Por eso es que hago obras, porque Él me salvó. Así que, mas el Dios, dice primera de Pedro 5:10, de toda gracia, diga Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo Dios, el Dios de toda gracia, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. El Dios de toda gracia te perfeccione. El Dios de toda gracia te afirme para que tus pies no estén tambaleantes. El Dios de toda gracia te fortalezca para que no sea una persona débil, sino que estés fuerte. Que el Dios de toda gracia te establezca para que no sea una persona que anda brincando de aquí para allá, sino que estés establecido, fortalecido, firme, perfeccionado en Dios, en su gracia, en su amor. Así que, mi amado, tú puedes ser una persona muy decente, aparentemente muy honrosa, estudiada. Usted puede pagar los impuestos, usted puede besar a su esposa, besar a sus hijos antes de dormir, dormirse con una conciencia limpia. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no es santo. Entonces usted no puede ir al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad significa que nosotros necesitamos estar apartados. Santo significa ser apartado. Y cuando yo no tengo el valor para apartarme de algunas cosas que Dios me está pidiendo que yo me aparte, difícilmente podré ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, es verdad que Dios justifica, es verdad que Dios tiene misericordia por mis debilidades, pero también es verdad que yo necesito apartarme de esas debilidades para alcanzar misericordia y alcanzar un socorro que sea oportuno. Porque nosotros queremos el socorro que sea oportuno, no inoportuno, ¿verdad? Yo quiero alcanzar el socorro que sea oportuno. Entonces, acepta la bondad de Dios. Tú tienes que creer en Cristo. Acepta su obra realizada, la obra de Jesús en la cruz,
para que seas salvo. Si usted acepta la bondad de Cristo, mi amado, con todo respeto le digo, usted puede ser salvo. Usted tiene que abandonar sus propias obras y aceptar las obras de Cristo. Porque tus obras no te van a llevar al cielo. La sangre de Cristo, la obra de Cristo en la cruz redentora, esa te puede llevar al cielo. Así que abandona tus obras y preséntate delante de Dios con las obras de Cristo. Abandona tu propia decencia, tus propios pensamientos y toma la decencia de Cristo. Eso es mejor. Preséntate delante de Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo y no en tu nombre, porque tu nombre no te va a abrir ninguna puerta. Es que yo, Señor, tuve misericordia de los niños. Es que yo tuve misericordia de las mujeres. Es que yo siempre fui bueno. Es que yo nunca le pegué a mi esposa. Es que yo nunca robé. Es que yo nunca maté. Esas cosas no te abren el cielo. Lo que te abre el cielo es la sangre del Cordero de Dios. Así que no te presentes con tus obras. Preséntate con las obras de Cristo. Por eso es que tienes que aceptar a Cristo. Amén. Así que no vayas a creer que fue fácil la cruz, amado. La cruz estaba pesada. La sangre era de verdad. El precio que se pagó para que tú fueses salvo es un precio exorbitante. No podías tú pagarlo por más buenas obras que tuvieras. Por eso es que Cristo lo pagó. Así que, mis amados, quiero terminar con esta palabra. Romanos capítulo 8, versículo 33. Y quiero dejar bien claro, bien específico que Dios te ama. Por lo tanto, dice la Escritura de la siguiente manera, 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios mismo el que los justifica. Qué bonita esta palabra, miren, mis amados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios como Padre es el que te justifica. Es verdad, el acusador llega como una persona chismosa que viene a decirte las cosas malas que está haciendo tu hija o tu hijo. Pero ¿quién lo justifica? Tú. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si Dios mismo es el que los justifica. ¿Quién es el que los va a condenar? Si Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Fíjense todo lo que hizo Jesús, porque Jesús sabía que tú ibas a tener debilidades y pecados. Por eso es que el Señor intercede por ti, por tus debilidades, a un lado del Señor. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque ahí está hablando Pablo de situaciones que en mi conciencia me pueden apartar del amor de Dios. Número 1, el acusador. Parece que eso me puede apartar de Dios, pero veo que Dios me justifica. Entonces, ¿quién me condena? Si Cristo es el que murió por mis pecados. Entonces, ¿qué nos pudiera separar de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué nos pudiera separar de Dios si ni el acusador me puede separar, ni tampoco me puede separar la condenación, porque Cristo pagó por mi condena y ahora soy libre? ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez o el peligro o la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dele un aplauso al Señor, por favor. Ese es el Señor al cual nosotros amamos. Póngase de pie, por favor. Ese es el Dios al cual nosotros amamos, mis amados. Ese es el Dios al cual nosotros amamos y al cual tú amas. El Dios que es Padre. Pastor, entonces ¿por qué nunca nos habla de este Dios? Porque si yo le doy pura nieve, luego abusamos de la nieve. ¿Me está entendiendo? Si yo les presento siempre a un Dios así de perdonador como el que les acabo de presentar hoy, usted se va a comer la nieve todo el tiempo. Y usted va a estar abusando de la gracia, o sea, abusando de la nieve. Y si usted le da 1 litro, se lo va a comer como yo. Y si le dan 1 galón, se la va a comer como la Naomi. Por eso es que no les presento yo todo el tiempo un Dios de tanta gracia, pero lo tenemos. Pero no te lo presento para que no abuses de la gracia. Pero si pecaste, tienes un Dios que se compadece de tu debilidad. Que te quede claro, porque pocas veces hablo de esto.
Que te quede bien claro que nada te puede separar del amor de Dios. Ni tus vergüenzas, ni tus debilidades, ni tus desaciertos, ni tus hierros, ni tus pecados. Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez. Antes, Dios está por sobre todas las cosas. Antes de todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estoy viviendo en lo presente ahorita, ni lo que va por venir, ni algo muy alto, ni algo muy profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un aplauso al Señor. No hay nada que nos separe de su amor. No hay nada, mi amado. Nada. Nada. Diga conmigo, nada me separará del amor de Cristo. Nada, mi amado. Ni ángeles te pueden separar, ni demonios, dice. Ni lo que estás viviendo ahorita, por más serio que sea, ni lo que vayas a vivir el día de mañana. No hay cosa que pueda alterar el amor de Dios. No puede ser tan malo como para alterar el amor de Dios. Dios te va a justificar, Dios te va a perdonar, porque Dios es Padre, Dios es Creador, Dios te ama. Y si usted ha tenido un mal padre, le cuesta trabajo pensar en que Dios sea Padre. Pero usted tuvo un mal padre, Dios no es un mal padre. También existen los buenos padres. Y entre ellos está Dios, el fiel y justo para perdonarte. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy. Gracias porque entendemos, Señor, que tu favor, tu misericordia, tu gracia se han extendido para nosotros sin que nosotros seamos merecedores de la misma. Sin embargo, la regalaste. Regalaste tu gracia, Señor, regalaste tu favor. Somos inmerecedores de la misma, pero la gozamos, la vivimos, la tomamos, nos aferramos a tu gracia, Señor, porque nuestras muchas obras no pueden heredar el cielo, pero tu obra en la cruz nos hace aceptos delante de ti, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, que haya escuchado una palabra tan linda, tan específica, Señor. Gracias por aquellos que hoy están aquí, Señor, escuchando tu palabra, que es como un bálsamo para nuestra vida. Cuando creíamos que ya no teníamos perdón, cuando creíamos que estábamos destituidos de tu favor, nos encontramos con una palabra que nos dice que nada nos separará del amor de Cristo. Gracias, Señor, por ser tan amoroso, por ser tan bueno, Señor. Te bendecimos esta mañana, Señor, y declaramos que somos tus hijos y que vivimos bajo la gracia del dador de la gracia. Te amamos, Señor. Amén y amén.